Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer una breve revisión de un versículo. Está en el Salmo 43, versículo 9. Dice este versículo, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿De quién está hablando este versículo? Está hablando de Dios. Vemos la presentación en el versículo anterior. En este momento, la ciudad de Jerusalén está siendo atacada por fuerzas extranjeras muy poderosas y están amenazando a Israel con ir a la guerra. Y vemos cómo en este versículo Dios manifiesta que Él va a intervenir en eso y que les va a dar la victoria. Vemos la declaratoria en el versículo 8, dice, venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Entonces vemos que este versículo 9 presenta esas obras de Dios, presenta el asolamiento que Dios ha puesto en la tierra. En la primera parte de este versículo 9 vemos que dice que Dios hará cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Habla primeramente de las guerras que están en ese momento aconteciendo a Jerusalén. Está hablando de esos ejércitos extranjeros que están amenazando la vida y la existencia del pueblo de Dios. Vemos que Dios manifiesta que Él las va a detener, que Él es el que va a pelear, Él es el que lo va a hacer en la vida de este pueblo. Él es el que va a vencer y va a destruir a los enemigos. Vemos que dice que hace cesar las guerras. La palabra aquí cesar viene de la palabra hebrea que es sabat, que obviamente el verbo de esta palabra es el Shabbat, que es el descanso, ¿verdad? Es el ejercer descanso, es el detener toda actividad. Esto también lo vemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, versículos del 2 y el 3, vemos que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que Dios realmente es el que hace cesar las guerras, el que termina todo, el que permite que venga ese tiempo de descanso, ese tiempo de descanso en su pueblo. Entonces, primeramente vemos que lo hace en la temporalidad en la que vivimos, esto es, en las situaciones que nos agobian. En este tiempo realmente estaba siendo amenazada la vida del pueblo de Dios. Todo tiene que ver con que el pueblo de Dios realmente esté viviendo para Dios. Todo tiene que ver con que el pueblo de Dios realmente obedezca a Dios, que el pueblo de Dios realmente viva de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y vemos en todo el Antiguo Testamento que había situaciones en las que el pueblo se apartaba de Dios, en las que realmente se alejaban de los mandamientos y de los estatutos, y en esos tiempos Dios no iba a la guerra por ellos. ¿Por qué? Porque Dios había presentado lo que Él demandaba del pueblo y el pueblo estuvo de acuerdo y ellos sabían lo que tenían que hacer. Y el no hacerlo constituía que Dios no fuera a la guerra por ellos, que Dios no los cuidara y no los protegiera, ¿verdad? Entonces vemos que incluso cuando el pueblo se apartaba, en ese momento Dios mandaba otros ejércitos de otras naciones para traer disciplina a su pueblo, para traer juicio a ellos, ¿verdad? Dios había hecho un pacto con Israel y cada uno de ellos estaban conscientes de lo que tenían que hacer y ellos sabían cuáles eran las consecuencias de alejarse de Dios, ¿verdad? De la misma manera, Dios hace cesar las guerras en un plano eterno. Jesucristo va a volver y en esa segunda venida Él acabará con todos los enemigos y Él va a establecer un reino de paz. Esto lo podemos ver en Isaías 2:4. Dice,
y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es interesante este versículo y es interesante que la segunda parte de este versículo está en las oficinas de las Naciones Unidas. Ellos tienen una placa con esta segunda parte del versículo que dice que volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Y este es, digamos, el objetivo de esta organización. Sin embargo, ellos han quitado la primera parte, ¿verdad? De una manera deliberada. Han pasado por alto que Dios va a juzgar entre las naciones y va a reprender a los pueblos porque se han apartado de él, ¿verdad? El hombre quiere traer todos estos beneficios que Dios ha planteado para la humanidad, pero sin incluir a Dios, ¿verdad? Excluyendo completamente a Dios, creyendo el ser humano que él mismo puede lograr esta perfección, que él mismo puede lograr este propósito que Dios tenía para nuestras vidas, ¿verdad? Eso está completamente contrario a lo que nos presenta la palabra de Dios. Pero es algo que está en la naturaleza de nosotros como seres humanos cuando realmente nos apartamos de Dios, creemos que nuestro plan es mejor que el que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Dios presenta aquí una realidad de lo que es vivir para Él. Dice que Él va a hacer cesar las guerras tanto de manera temporal como de manera eterna, ¿verdad? Dice que lo hará para aquellos que viven de acuerdo a lo que Él ha planteado en su palabra, para aquellos que reconocen la verdad y para aquellos que reconocen a Jesucristo y viven para Él. Continuamos en la siguiente porción del versículo, dice que quiebra el arco. En las guerras, en ese tiempo las ciudades estaban amuralladas y entonces los ejércitos invasores utilizaban los arcos para pasar por encima de las murallas, arcos, digamos, flechas encendidas para incendiar la ciudad y hacer, obviamente, primeramente debilitar al ejército y infundir miedo, ¿verdad? Luego dice que va a cortar la lanza, ¿no? Las lanzas eran usadas también, digamos, en este ejercicio de la guerra para romper, digamos, las puertas y las murallas para poder penetrar a la ciudad y conquistarla, ¿verdad? Luego dice, y quema los carros de fuego. Realmente Dios reduce a cenizas todas las fuerzas del enemigo, destruye completamente. ¿Por qué? Porque vemos que Dios es un Dios poderoso. Dios realmente es poderoso y Dios es un Dios guerrero, es un Dios que le gusta defender a su pueblo y luchar por su pueblo y proteger a su pueblo. Dios interviene, Dios toma partido. ¿Sí? No vemos esto en un ámbito general, sino que realmente Dios protege a aquellas personas que han decidido vivir para Él y de acuerdo a lo que Él establece. Dios toma partido y Dios siempre sale victorioso. Vamos a ver unas referencias con respecto a esto. El Salmo 33:16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Realmente la victoria está en Dios. Vemos en el Salmo 27 que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es una realidad que para una batalla se necesita un ejército. Es una realidad que esto es así, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra confianza debe de realmente
descansar en Él, porque a Él le pertenece la victoria. Vemos en el versículo 21 o 31 que dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es una realidad que nos debemos preparar, es una realidad que debemos de estar listos. Sin embargo, la victoria no reside en la preparación, la victoria reside en aquel que confía en que Dios tiene el control de las circunstancias. En 1 Samuel 17:47 vemos este versículo en el que David le responde al gigante, ¿verdad? Le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La victoria le pertenece a Dios. Y Dios irá a la batalla siempre y cuando el pueblo esté con él. Entonces debemos preguntarnos, ¿nosotros estamos con Dios? ¿Está Dios de nuestro lado peleando esas batallas? ¿Realmente estamos dependiendo de Él? ¿Estamos confiando en Él? ¿Estamos depositando todo nuestro ser, toda esa confianza y fe en Dios? ¿Y estamos viviendo de acuerdo a lo que Él ha planteado para nuestras vidas? Si realmente ponemos nuestra confianza en Jesucristo, si realmente creemos en lo que Él ha logrado, si realmente le hemos permitido hacer esta transformación en nuestro corazón, hacer ese trabajo de cirugía, permitirnos cambiar realmente nuestra perspectiva, si realmente estamos confiando en Él, Dios estará peleando nuestras batallas, Dios estará dándonos victoria por amor de su nombre. Pongamos nuestra confianza en Dios a través de Jesucristo y permitámosle a Él salir victorioso en cada una de esas batallas a las que nos enfrentamos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.